Muy amable. Carlos Bianco, el A jefe de ustedes. gabinete de la No, a provincia de ustedes. Buenos Aires. Que siga muy bien. Bueno, hoy Silvia decía que hay un tema que pasa, ¿no? Que hace muchos años lo hablamos de tanto en tanto y nos venimos olvidando. Creo que ya son 11 años, Silvia, que no tenemos defensor del pueblo. Pues es increíble, ¿no? Pero de pronto el otro día cuando leí esta nota, que desde el año 2009 nuestro país no tiene el defensor del pueblo de la nación, es gravísimo. No es un tema menor, no es un tema menor. El doctor Mondino fue el último y por suerte creo que vamos a estar charlando Sí, con él claro, fue creo que la reforma constitucional del 94 la que puso, ¿no? El defensor del pueblo. Claro, lo que pasa es que ahí se mete la política, porque creo que tiene que tener acuerdo, que ser de la oposición, tiene que haber consenso. Pero ahora seguramente la lo va a Argentina explicar. de la grieta me parece que Eso estamos significa complicados. que nosotros no está ocupado un asiento en lo que tiene que ver con los derechos humanos en las Naciones Unidas. Claro. Entonces, eso es lo que es realmente grave. Pero lo que es grave es que este país, que siempre hemos puesto los derechos humanos después de todo lo que hemos sufrido por delante, ¿cómo es posible que no tengamos un defensor del pueblo? Bueno, le ¿no? preguntamos a Mondino, ¿te parece? Es ex defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y ya nos está escuchando. ¿Cómo le va, Mondino? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Débora? Un gusto, ¿eh? Un gusto Igualmente, saludarla. igualmente. Bueno, y éxitos con este nuevo programa, Gracias. tanto a usted como a las otras periodistas que me acompañan. Muy amable, muy prestigiosas amable. todas. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, recién Silvia decía, ¿cómo puede ser que desde hace 11 años, está bien la cuenta que hicimos? Sí, del año 2009, que yo ya estaba a punto de culminar mi mandato, Argentina no tiene defensor del pueblo de la nación, un órgano que, como bien ustedes marcaban, un órgano constitucional, creado por la Constitución del 94. Básicamente la Constitución del 94 crea 3 órganos independientes: la Auditoría General de la Nación, el Ministerio Público, que es el Procurador, y la Defensoría del Pueblo de la Nación, como lo que en muchos países del mundo se llaman los poderes de Contralor, o el cuarto poder, de alguna manera. Bueno, todos lugares muy codiciados y muy disputados políticamente, ¿no? La AGN históricamente también ha tenido siempre tironeos. Bueno, en este último tiempo ha pasado lo mismo, en el cambio de gobierno. Bueno, ahora está el doctor Pichetto, ¿no es cierto? Si no me equivoco, en la Auditoría General de la Nación. Y bueno, lo mismo que con el procurador, ¿no? Es un cargo que ha tenido muchos tironeos políticos, ¿no? Bueno, de hecho, hoy está también con hoy está vacante. Una persona vacante. Por eso digo, esto marca básicamente una gran degradación institucional de la Argentina de los últimos años, donde sí, la Argentina en la grieta, que no puede haber consenso ni siquiera para designar roles clave en las instituciones de la nación. Sí, pero más que grieta, yo creo que la grieta lo que hace es degradar los poderes de la República. Entonces, de alguna manera estamos justamente en un cuadro de situación que enmarca. Hace el año 2009, volviendo al defensor del pueblo de la nación, que la Argentina carece de una representación en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, que ese organismo que hoy preside la expresidenta Bachelet de Chile, solo reconoce instituciones independientes como voces de los países en el Consejo de Derechos Humanos. Argentina carece de esa posibilidad porque no tiene al ombudsman designado. Además, carece de la posibilidad de que un órgano como el defensor pueda defender de manera, no solo en el plano del Ejecutivo, sino en manera judicial, derechos colectivos y derechos individuales que se puedan violentar. Generalmente esto afecta mucho a los más vulnerables. En nuestro caso, por ejemplo, hay uno muy claro: nuestros jubilados que siempre han estado y han sido un sector vulnerable. Nosotros ejercimos una plena defensa de ellos, especialmente cuando tratamos de trasladar el caso Badaro para que todos pudieran cumplir. Es un fallo que todavía hoy, inexplicablemente desde el año 2008, la Corte tiene sin resolver, y hemos visto en estos últimos días nuevamente esa carencia de representación. Hemos estado en un año como el 2020, en el cual siempre hemos estado muy al borde de los derechos individuales y colectivos, por el tema de la pandemia, los decretos y las restricciones. Bueno, esa voz de la Defensoría del Pueblo, que bueno, es un organismo que hoy está paralizado, que tiene a un funcionario de carrera que, como lo dije en la nota, además está en una etapa ya postjubilatoria prácticamente y sin ninguna capacidad operativa. Lamentablemente eso hace a degradar las instituciones.
Ahora, Lo que pasa es que hay que entender por qué no está designado el defensor del pueblo. esa era El mi defensor pregunta, del pueblo- Eduardo. Iba a preguntarte eso, Silvia, ¿cómo Bueno, estás? sí, Justo te ¿qué iba a tal? preguntar ¿Qué tal, eso. Silvia? ¿Qué tal? Bueno, en el 2009, cuando yo culmino mi mandato, evidentemente las autoridades políticas de ese momento, el kirchnerismo, no le interesaba tener defensor del pueblo, salvo que la Defensoría del Pueblo fuese ejercida por algún hombre o alguna mujer que representara sus intereses. A partir de ahí, nunca se consiguieron los 2/3 de ambas cámaras, que es una mayoría muy importante en la Defensoría del Pueblo, es un órgano que además en su designación el Poder Ejecutivo no tiene ninguna participación, es netamente participación del Congreso. Luego vino todo el proceso de los gobiernos, el primero y el segundo gobierno de la doctora Kirchner, donde no hubo ningún interés en designar al defensor. Poco énfasis puso también durante 4 años la administración de Macri, muy poco énfasis para designarlo. Y bueno, hoy estamos a 11 años con la segunda advertencia de la justicia, pues ya lo ha hecho en otra oportunidad, de que el Congreso vaya a seleccionar un ombudsman y un defensor del pueblo de la nación, que tanto bien le haría, vuelvo a insistir, fundamentalmente a todos los argentinos. Pero quienes más lo aprecian, por haberlo ejercido hace cargo 10 años, son los sectores vulnerables, no tengan la más mínima duda. Con ellos es la gran deuda que tiene hoy el Congreso de la Nación y el Poder en la Argentina. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos para que eso no ocurra más? Para que realmente termine esto decidiéndose. Evidentemente es una decisión política. Hay un movimiento de organizaciones no gubernamentales que han trabajado mucho y que siguen insistiendo, inclusive uno lo puede ver en las redes sociales, pero creo que hay que insistirle al Parlamento argentino que tome las riendas, porque, insisto, es una decisión del Parlamento argentino. Hay una comisión bicameral que inclusive también hace muchos años se ha desentendido de la Defensoría, porque debería haber asumido esa comisión bicameral un rol de protagonismo, dado que no estaba el titular de la institución, para que definitivamente, en base a acuerdos, que es como se designa el ombudsman en todos los lugares del mundo, son organismos que salen fruto de los acuerdos políticos, de los sectores, de la participación de las organizaciones. Además, yo debo ser honesto, la Argentina ha tenido hasta hoy 2 defensores del pueblo. Primero, que bueno, salió con una mayoría muy justa en la Cámara de Senadores y Diputados, y yo tuve el privilegio, y lo digo, tuve el privilegio de ser designado por unanimidad las 2 oportunidades, tanto en el 99 como en el 2004. Es decir, por lo tanto, no me parece que no se pueda llegar a un acuerdo para encontrar a quien pueda representar. Lo que sí, no hay que tratar de politizar y participar en una institución que tiene que velar por los intereses de los ciudadanos. Si no, lamentablemente, la institución como tal no le va a servir. Claro. Doctor, necesita 2/3 de ambas cámaras, son mayorías calificadas, realmente difícil de reunir, por eso es imprescindible los consensos y siempre tiene que ser un opositor a quien está en el oficialismo en ese momento, como ocurre en el caso de la AGN, o no necesariamente. No, en el caso de la AGN está determinado que la oposición designa al presidente y luego hay un colegio de directores. En el caso del defensor del pueblo, lo único que se pide es idoneidad para el cargo. De hecho, yo fui electo con la Alianza en su momento y luego fui reelecto en el 2004 con el peronismo, es decir, con 2 gobiernos de distinta índole, fui reelecto, con lo cual no se pide una cuestión partidaria específicamente en la ley. Y me da la sensación como que este es el momento perfecto, es decir, está viviendo, porque se está discutiendo mucho los derechos de las personas y si están siendo avasallados o no con esto de la pandemia, que sería importante que fuera nombrado un defensor del pueblo rápidamente. Yo creo que hay muchos motivos, hay motivos políticos y motivos institucionales. Sin duda que los hechos excepcionales que se producen, como es esto en la pandemia y algunos decretos y demás, deberían haber tenido y tener una participación activa en los cuidados, en las recomendaciones. La Defensoría debía haber sido un instrumento, pero más que adecuado durante toda la pandemia, inclusive hoy, cuando estamos discutiendo el tema de las vacunaciones o las vacunas. Es decir, sin ninguna duda, cumple ese rol de poder expresar muchas veces lo que los ciudadanos individualmente no pueden expresar. Hoy las expresiones están mucho más volcadas, los medios son un mecanismo, las redes, donde la población se puede manifestar, pero institucionalmente
poder expresarla y poder llevarlas adelante con una acción, solo en la Argentina esa representación colectiva la tiene el defensor del pueblo de la nación. Doctor, muchas gracias. Lamentablemente no está. No, por favor, muchas gracias a ustedes y esperemos pronto, que por el bien de la República, que la Argentina tenga un nuevo defensor del pueblo de la nación y que además cumpla con sus obligaciones, que son ser independiente del poder político, que es fundamental para defender los intereses de los ciudadanos. Esperemos que así sea. Uno tiende a no ser tan optimista en este momento de tanta degradación institucional. Doctor Mondino, muchísimas gracias. Sí, además cuando tenemos conflictos políticos importantes y donde también hay que decirlo, hoy la Argentina vive con mucha angustia, con mucha desesperanza. Estamos viviendo un momento político inédito en la Argentina. Hace muchos años que la Argentina no tenía un momento en el cual es como no tenemos ilusión, no tenemos incentivo. Como estamos discutiendo siempre el pasado, sin discutir el futuro. Una Argentina sin ilusión y sin proyecto. Hay que volver a una Argentina que tenga ilusión sin proyecto como tuvo durante muchas épocas de nuestra historia, desde nuestra independencia, la generación del 80, el peronismo, la vuelta a la democracia. Siempre había objetivos, había una utopía a conseguir. Hoy carecemos de esa utopía y eso tenemos que volver a tenerlo si queremos construir nuevamente un país como el que se merece Argentina. Suscribo, doctor Mondino, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Eduardo Mondino, ex defensor del pueblo de la Nación, ha sido muy amable. Bueno, recién hace un